Las siguientes marcas auspician Desarrollo Personal en TV. Yo no voy a leer. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Desarrollo Personal en Televisión. Como cada semana nos encontramos acá en Canal 6 Posadas, saliendo en vivo también por Canal 2 Andresito. Y en la semana estamos en Canal 4 SGC Vallevisión desde Aristóbulo del Valle para la zona centro. En Canal 4 del Dorado también viernes y sábado. Y a la gente de Cable Norte quiero mandar un gran saludo también. Desde Leandro en Alén, Apóstoles, bueno, toda la provincia cubierta con estos canales, llevándole contenido sobre desarrollo personal. ¿Qué es el desarrollo personal? Es sumar herramientas a nuestra vida para tratar de sacar lo mejor de nosotros para beneficio de otros, de nuestro contexto. Hoy tengo una invitada muy especial, debo contarles que hace mucho quería invitarla, pero su agenda no me permitía tenerla acá, una persona muy ocupada, muy atareada, una persona que está a punto de terminar, ahora le voy a preguntar, está a punto de terminar su carrera de licenciatura en administración. Para mí ya es licenciada en administración y vamos a hablar un poco de eso porque tiene que ver con la economía familiar, algo de lo que vamos a hablar de hoy. Pero puntualmente hoy tengo el honor de presentar a mi esposa, Lucía Álvarez Ripoll de Gunter, con quien vamos a hablar acerca de lo que nos pasó en esta pandemia. Tiene una mirada muy particular, ella. Por eso quise invitarla. Buenas noches, señora, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Buenas noches, señor. Buenas noches. Un Gracias gusto por la tenerla invitación. acá. Un gusto tenerla acá. Lucía, ¿cómo la trato? Como mi amor, como mi vida, como... Contame por qué me trajiste. ¿Por qué me invitaste? Bueno, hablamos mucho de lo que pasó en pandemia. ¿Qué significó la pandemia para vos? Wow, la pandemia para mí fue como un shock. Fue shock. ¿Por qué un shock? Porque de repente todos empezamos a percibir una especie de shock emocional, físico y que llevó a lo económico. Porque uno venía haciendo todas sus actividades y de repente estar en la casa, no poder salir, o qué cosas estábamos limitados y qué cosas no. Entonces fue como esa shock. Una política de shock, hablando Una de política, economía. sí. Ahora, esa política de shock, según tu punto de vista, ¿fue positiva o negativa para las familias del mundo? Porque no vamos a ir ni misionera ni posadeña ni Argentina, porque la pandemia fue a nivel mundial, pero tu punto de vista, ¿positivo o no? Ese shock que se generó ahí. Depende, para cada persona ha reaccionado de manera diferente porque no estábamos preparados. Era como, a ver, entrar a una sala y te digan, bueno, te tenemos que hacer un estudio, sí, es como hacerte una resonancia magnética, una tomografía, y de repente vos te das cuenta qué tenés en el corazón, qué tenés en la mente. Porque uno venía con todas sus actividades normales, con su trajín, con su correr, y de repente estás en la casa. Entonces, ahí es donde empieza la crisis, cuando lo que hacíamos antes no lo podemos hacer ahora. Y ahora estamos saliendo de a poquito. El tema está en que no todos estábamos preparados, y volviendo a tu pregunta, si fue positivo o negativo, depende cómo hayamos reaccionado en función a lo que estábamos hoy escuchando del programa anterior, ¿no? ¿Qué teníamos en el corazón? Esto denotó, si saca luz, nos pone en evidencia qué había dentro nuestro. Tantos sueños, frustraciones, proyectos que teníamos en el corazón.
el querer estar más o menos en nuestra casa, la gente que estaba acostumbrada a estar afuera de golpe sin sentirse encerrada, el trato con los hijos, pero puntualmente el tema de la economía. ¿Qué mirada tenés de lo que pasó con nuestra economía? Porque ese sí que fue un shock. De golpe mucha gente se tuvo que quedar en su casa, sin producir, algunos quizás recibiendo algún dinero, de algún sueldo, lo que sea, pero ahí encerrado, no tenía ni posibilidad de salir a gastar. Hay que empezar a entender cuáles son los tiempos que cada uno como persona vive. Yo recuerdo que en ese febrero habíamos trabajado mucho, vos habías trabajado bastante, y ya estábamos cansados. Ahora, nunca especulamos con que, bueno, no vamos a trabajar tanto porque en marzo o abril seguimos. Y justo en marzo entramos en pandemia, en tiempos de pandemia donde no podíamos salir a trabajar. Entonces, creo que como personas tenemos que entender que hay un tiempo donde hay que hacer las cosas. Dice, y todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces, no empezar a especular, ¿sí? Para mí eso es un tips importante. Si tenés la oportunidad de hacerlo, te cierran los números, te cierran los tiempos, te cierra por todos lados, ¿sí? Emocional, físicamente, andá y hacelo, porque a lo mejor ese trabajo que estás teniendo, como en nuestro caso en febrero, nos permitió subsistir marzo hasta lo que vamos a desarrollar ahora, ¿no? ¿Qué hacer en tiempos de cambio? Y bueno, y ahí está, ya nos introdujiste al siguiente tema o a la segunda pregunta que quería hacerte, ¿cómo salimos? Porque todavía la pandemia no pasó, digamos, estamos en una suerte de impas con algunas libertades, si se quiere, con una suerte de vuelta a la normalidad que todavía no terminamos de entender bien cómo se va a manejar todo, porque es muy de golpe lo que está pasando, pero lo cierto es que esta pandemia tiende a sentirse por lo menos la sensación de que va a permanecerse un poco de tiempo más. ¿Cómo salimos económicamente? ¿Cómo encaramos el tiempo? Porque ya pasamos el proceso, ya nos planteaste, o tu punto de vista, que siempre lo charlamos, de qué le pasó a la familia, al emprendedor, al que quedó. Ahora, ¿cómo encaramos esta salida? ¿Cuáles son los tips? ¿Qué sugerís? Primero, empezar a diagnosticar, ¿no? Identificar qué fue lo que pasó para no volver a repetir los mismos errores, ¿no? No salir como locos a hacer lo que hacíamos antes. Esto nos sirve a reflexionar. ¿Lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿En qué tiempo lo hago? ¿Qué cobro? ¿Cuánto cobro? ¿Cómo lo cobro? ¿Qué voy a hacer con eso que cobro? ¿Tiene destino? Son preguntas que si no, bueno, yo trabajo y punto, y ya está, es para cubrir necesidad. Pero está bueno tener un plan de para qué necesito, para qué voy a trabajar ese extra, ese trabajo, cuáles son los sueños, porque muchas veces lo económico, o casi siempre, es el resultado de otras cuestiones, la cuestión física y emocional. Por eso decía que es como una resonancia, como una tomografía que tenemos en el corazón. Si nosotros hacemos un análisis de gasto en qué gastamos antes de la pandemia, bueno, puede ser que siempre gastamos para salir con amigos o gastamos en deseos, no necesidades. Entonces uno se vuelve más pensante, más reflexivo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Con quién lo hago? Esas cosas, cuando llegamos a la reflexión, hace que ya no se nos vaya, no tengamos fugas de dinero, ¿no? Un tema que me mencionabas cuando repasaba los temas que por ahí íbamos a charlar hoy, y me decías una palabra vinculada a esto que estamos hablando ahora, que es la administración del recurso tiempo. De golpe en la pandemia parecíamos que teníamos muchísimo tiempo, no sabíamos qué hacer con el tiempo y nos pusimos a hacer huerta, a hacer panes, a hacer cosas que en otro tiempo no lo hacíamos, ¿sí? De golpe nos dimos cuenta que teníamos mucho tiempo y de golpe nos empezamos a preguntar qué hacíamos con nuestro tiempo. Y hoy lo que nos sugerís es tener cuidado con la manera en que nos reencauzamos de nuevo a esta suerte de normalidad, con la inversión no solamente de nuestros recursos, sino también de nuestro tiempo. Sí, eso es importante, sí, analizar qué vamos a hacer de aquí en más. Pero una cosa, un detalle no menor es ¿a dónde? ¿Cómo me posiciono frente a una nueva
otra cosa, a otra cuestión de shock que nos pueda pasar. Ajá. Por ejemplo, antes del tiempo, ¿sí? Cómo administrar el tiempo, es cómo administro mi pensamiento, mi mente. Ujú. Hay un libro que a mí me ayudó mucho, lo había comprado creo que en el 2018, que se llama, muchos empresarios lo conocen, ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson. ¿Quién se llevó mi queso? Se llama el ¿Quién libro. se ha llevado mi ¿Quién queso? se ha llevado mi queso? Bueno, eran 2 ratoncitos, sí, que vivían en un cuarto lleno de queso y de repente, para hacerla corta, un día desapareció todo el queso. Terminó la reserva de Terminó la reserva y los 2 ratoncitos, sí, Hem y How, uno empieza a enloquecer, se pone triste, empieza a quedar depresivo y el queso. Y hay otro ratoncito que dijo, más escurridizo, bueno, ok, no está el queso, sí, se lamentó un poco, pero salió a buscar el queso. Si no estaba ahí, en algún lado debería En estar, algún- o hay que buscar dónde hay provisión de queso. Entonces, creo que antes de ver el recurso económico tenemos que analizar qué tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? En nuestro pensamiento. No quedarme en esa zona, ¿sí? Si vos me decís cuáles son los tips frente a esta situación, Ajá. ya sea de pandemia, encierro o una política de shock, alguna situación de dolor, alguna situación que pueden estar aparejando emocionalmente, ¿sí? Financieramente, ¿qué hacer frente a esa situación? ¿Sí? Me quedo en esa zona lamentándome, ¿sí? Esto pueden ser unos tips, ¿no? Evitar la queja, evitar, bueno, no está mi queso y ahora nunca más voy a encontrar otro cuarto, decía uno de los ratoncitos, con ese mismo sabor a queso. Nunca más voy a saborear, esos tiempos se han ido. ¿Dónde será? Ese recuerdo, ¿sí? Es como un grillete, no nos deja avanzar, ¿sí? Y a su vez nosotros también nos estamos boicoteando la salida próxima. ¿Por qué? Porque estamos en esa zona de queja. Entonces evitar la resignación, evitar la tristeza, evitar los pensamientos negativos y también todo el entorno que pueda llegar a cumplir con estos anteriores requisitos o características, ¿sí? Porque a lo mejor yo quiero evitar esa queja, yo quiero evitar la resignación, quiero salir adelante, pero si yo estoy constantemente con gente negativa, con gente que tira para abajo, que es desconfiada, que es miedosa, es muy probable que a mí se me pegue. Decimos que somos el resultado, nuestras decisiones son el resultado de las 5 personas que más influencian o influyen en nuestras vidas, no necesariamente nuestro vínculo directo entre nuestra casa, sino aquellas que están afuera. A eso te referís, con quienes nos juntamos, con quienes compartimos ese tiempo, que por ahí tiene que ver con la voluntad y la decisión, porque adentro de mi casa estoy porque es mi casa, pero cuando yo decido salir fuera de las 4 paredes, ¿con quién me junto? Y ahí va vinculado la otra pregunta o tema que me gustaría preguntarte, respecto al tema de la situación emocional, la importancia de estar bien emocionalmente para salir de esta situación a otro estado, a otra situación. Por eso, una vez que yo decido, una vez que yo analizo, ¿sí? Como hablábamos al principio, tener el resultado de una resonancia de qué tengo en mi cabeza, ¿sí? De que detecto cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, yo en función a esto busco alternativas. Entonces, estaría bueno pararse, ¿sí? A todas las mujeres que le ha tocado bancar una casa, que le ha tocado situaciones difíciles, me empiezo a mirar cuáles son unas fortalezas mías y ahí apunto cuáles son debilidades para saber qué estrategia plantear. Entonces, si yo sé que tengo que sufro con el desánimo, ¿sí? Pues bien, una estrategia va a ser no juntarme con gente que me tira abajo. ¿Por qué? Porque es muy probable que todas las conversaciones, todos los malos consejos o los miedos cuando uno habla se me peguen, porque tiendo a la tristeza, tiendo a tener pensamientos negativos y con eso uno tiene que luchar. Sí, es como una persona que está saliendo del alcoholismo y se junta con el tomador, digamos. Totalmente, quiere salir de esa adicción. Ajá. ¿Y qué pasa? Va y pasa mucho tiempo. Entonces, en función, analizarnos como personas, ¿sí? Me analizo yo
me detecto, me diagnostico, bueno, tengo esto positivo y tengo esto negativo, ¿sí? En este caso que hablaba del libro, uno de los ratoncitos decía, bueno, ok, no hay queso, pero yo lo tengo que salir a buscar. Llegó un momento que encontró un salón con nuevo queso y va y le dice a su amiguito, mira, acá encontré a su ratón, va y le lleva un poco de queso y me dio gracia porque decía el ratoncito, dice, no es a lo que estoy acostumbrado. Quiero que me vuelvan mi propio queso y no voy a cambiar hasta que no consiga lo que deseo. Fíjate vos cómo el grillete que tenía el recuerdo de lo que antes de la pandemia pasaba tal cosa. Antes, porque antes. Esas conversaciones, esas afirmaciones de sucesos que fueron antes de la pandemia resultan para mi mente un grillete. Entonces yo me paralizo y no puedo avanzar. Estoy ahí. Nunca nada va a volver a ser igual. Ya las reuniones no van a volver a ser igual. Ya la juntada no van a ser igual. ¿A eso te referías? Claro. Una cuestión de nostalgia, si se quiere, de algo que creo que no va a volver a pasar. Sí, tiene que ver en todo, porque en cuanto a lo económico, sí, vamos a suponer que no hayas tenido trabajo, bueno, antes de la pandemia, porque con esto se redujo el personal, porque con esto pasó tal cosa. Entonces, evitar esa zona de inconformidad o de recuerdo, recuerdo que hace que no esté más en esta situación, va a hacer que yo busque alternativas. ¿Qué voy a hacer? ¿Me ajusto los cinturones? Bueno, antes ganaba tanto, ahora gano mucho menos. Busco, me organizo, planeo y ejecuto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el tema de la salud. Entonces, me acuerdo que en un momento nosotros hasta vendíamos leche kefirada, agua kefirada. Que no nos quedamos en esa zona de miedo. Tuvimos días donde decíamos, o nos dejamos morir por la tristeza, o bueno, nos arreglamos con esto, se nos habían ido un montón de beneficios y ya, pero había que sobreponerse a eso. Entonces no sé cuál fue la situación que te estuvo pasando, ¿no? A todos los que nos están mirando, pero no quedarnos en esa zona de queja, salir cuanto antes para buscar, en la medida que yo me apuro por buscar una nueva alternativa, más rápido voy a encontrar, como en este caso, el queso nuevo, ¿sí? Porque los miedos hacen que nosotros nos paralicemos. Es más seguro buscar en el laberinto que permanecer en una situación sin queso, ¿sí? Es más fácil salir a buscar a la calle nuevas alternativas, salir a buscar, a analizarme yo como persona, que quedarme en esa zona llorando en la casa. Porque hay algo que me pareció muy importante en el tema de pandemia, fue el pensamiento, ¿sí? Dice que 1 minuto de pensamiento negativo en nuestra cabeza, más de 1 minuto, genera que el sistema inmunológico se paralice durante 6 horas. Entonces, a ver, vamos de nuevo. 1 minuto de pensamiento negativo en nuestra cabeza paraliza nuestro sistema inmunológico durante 6 horas. O sea, 6 horas quedamos con las defensas por el suelo. Desprotegidos. Por haber pensado 1 minuto en cosas negativas. Claro, y ahí me acuerdo de Pablo, que es una carta hace cientos de años, ¿sí? Que decía, ¿en qué tenemos que pensar? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud en eso piensen. ¿Por qué? Porque en ese minuto de pensamiento negativo es donde se genera, sin darnos cuenta, estamos desarmándonos. Nuestros soldaditos y nuestras células killer no funcionan, quedan como adormecidas. ¿Por qué? Porque acá hay una hormona que paraliza mi sistema. Es muy importante. Y dicen, ¿cómo puede ser que la tristeza? Y sí, muchas veces estamos somatizando lo que nos pasa. Entonces, esto nos va a servir no solamente para lo físico, sino para lo económico. Porque en la medida que nosotros nos repongamos más rápido, vamos a salir a encontrar el queso nuevo. Aparte está comprobado que a la gente en general le gusta hacer negocios con gente alegre, con gente feliz, con gente con buen ánimo, con gente positiva, digamos. Imagínate saliendo a vender un producto y vamos a estar prácticamente mendigando el favor del otro, haciendo un negocio, cuando por ahí tenemos un producto excelente en la mano y estamos
vendiéndolo como si fuese pidiendo limosna, digamos, cuando en realidad tendríamos que salir con otro tipo de actitud. El mayor trabajo después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia va a ser cultivar nuestros pensamientos, porque nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Ese es el tema, cultivar qué estamos gestando. Es como una tierra. Yo cuando salgo al patio, ahora de repente, hace unos años me empezaron a gustar las plantas. Es impresionante cómo se prenden esos yuyos que tapan la buena semilla. A lo mejor tenemos una hermosa planta, pero creció el yuyo y lo tapó. Entonces, lo mismo pasa con nuestra mente. Hay que examinar todos los días qué tenemos en el corazón, en la mente, qué estamos pensando, porque vamos a ser el resultado de lo que nosotros estamos pensando. La crisis de la pandemia en particular, ¿crees que en función de todo esto que estamos hablando fue oportunidades? ¿Fue generación de oportunidades? Fue crisis, sin duda. Sigue siendo todavía en muchas áreas, pero ¿generó oportunidades? Generó la oportunidad primero de ser transparentes con nosotros mismos, porque a lo mejor nunca nos habíamos sentado con los chicos, con los hijos, a decirle, esta es la situación de los padres, esta es la situación de papá y mamá, esta es la situación de la escuela, esta es la situación del trabajo. Y al estar todos conviviendo, tenemos que empezar a ser honestos, contarle por qué hay que cuidar, que no se derrocha, que estamos en situación de crisis y hay que ajustarse. No quejarse, hay que ajustarse. Si yo me empiezo a quejar, automáticamente no resuelvo nada. Estoy como empantanándome. Por eso creo que esto fue una oportunidad. Porque Está muy interesante ese concepto, digamos, que la pandemia nos sirvió para traer transparencia a nuestra casa. ¿Por qué? Porque hay muchas familias quizás viviendo en una situación irreal, con una economía saturada, seguramente con mucho endeudamiento, y de golpe esto que encima genera un efecto shock sobre nuestra economía, no puedo producir, no puedo hacer un extra, no puedo, pero sigo teniendo los mismos niveles de consumo, en cuanto a comida, en cuanto al colegio, en cuanto a esto, quizás algunos recortes por ahí en salida, pero el nivel de gasto, y de golpe hay que sentarlos a los chicos y decirles, bueno, tenemos que hacer ajustes. Y ahí creo que viene algo muy importante, porque viene la enseñanza, también nos hizo ver la enseñanza de nuestros hijos, a decir, sí, papá y mamá, esto es lo que ustedes digan está bien, o no, a mí sacame cualquier cosa, pero no me saque tal cuestión, tal beneficio, tal privilegio. Y ahí empezaba la disputa, porque también supimos que ocurrió, de hijos con padres, a ver por dónde recortábamos, a dónde hacíamos los recortes, porque el hijo estaba acostumbrado a ese beneficio y de golpe sacárselo no lo entienden. es importante el planear. ¿Sí? Cuando hay una situación de crisis, entonces uno se ajusta los cinturones. Cuando tenés que hacer una maniobra rápida. Acá no hay lugar para miedo. Entonces, nos ajustamos en cuanto a finanzas. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Un plan de qué vamos a comer, cuánto vamos a gastar, ¿sí? Porque tenemos que ajustarnos. ¿Qué pasa si tenemos alguna contingencia médica? Empezar a pensarlo desde todo punto de vista. Y mucho recae sobre la mujer, ¿sí? Porque dice, también es un proverbio salomónico milenario, ¿no? Dice, la mujer sabia edifica la casa. ¿Qué hacemos como mujeres? ¿Sí? Compartí completo ese pasaje. Dice, la mujer sabia edifica la casa. Más la necia o tonta con sus manos la derriba. Ojo es que fuerte dice es muy que fuerte. Dice la que mujer sabia edifica la casa, más la necia con sus manos la derriba. Es fuerte. Es muy fuerte y eso recayó sobre mí. Dije, ¿qué estoy haciendo? Tengo que ser sabia. No había margen. Porque cuando nosotros le empezamos a echar la culpa a la pareja, o si es una mujer sola, y bueno, me toca todo sola y hago como puedo. Tanto que estés solo o que estés en pareja, es la mujer sabia, edifica la casa. A mí me llama la atención que no diga el hombre. Es como que recae la administración, la mayordomía, el orden sobre la mujer, porque está ahí viendo como dicen, el mango, ¿no? De dónde lo saco, cómo lo administro, cómo satisfago esta necesidad. O sea, ¿sí? Yo saco conclusión de este pasaje, de esta frase que compartiste de Salomón, que voy a ser muy tajante y muy radical en esto.
si hay crisis económica en la familia o si hay ahorros en la familia, muchas veces depende de la administración que realice sobre todo la mujer. Sí, pero para que la mujer lo realice, también se presenta con quién está, porque muchas veces la mujer no tiene la facultad de administrar, ¿sí? En este caso, la mujer está empoderada en estos tiempos y animo a que la mujer, más allá de los estilos machistas o no, con mucha seguridad, con mucha autoestima, con mucho cultivo de pensamientos positivos sobre sí, se siente y diga, bueno, mi amor, si está en pareja o se siente con quien administra una casa, los recursos le acerca, bueno, creo que es hora de reordenar esto, ¿sí? Porque si no seguimos en la vorágine, siempre se hizo así, como los ratones, y no ajustarnos al cambio. A lo mejor antes ganamos tanto y ahora ganamos menos. O ahora ganamos menos y después vamos a ganar más, pero tenemos que reordenarnos. Por eso hay un sistema que lo están aplicando mucho las empresas, que es primero, para practicar lo que vos decís de desarrollo personal, es identificar, ¿sí? Yo identifico o diagnostico qué tengo en el pensamiento como el resultado de la tomografía, ¿sí? Primer paso, diagnosticar. Diagnosticar. Ver cuál es mi situación real. Diagnosticar, identificar fortalezas y debilidades, ¿sí? Hacer un FODA interno. Luego analizo de dónde viene. ¿Por qué analizo? Porque a lo mejor es una cuestión aprendida de mi casa, es una cuestión que yo la tengo por una carencia. Analizar qué es eso, de dónde viene, por qué lo tengo, desde qué momento lo tengo. Sí, como por ejemplo, cuento una anécdota de esa mía personal que creo que se ajusta a lo que estás diciendo. Yo diagnostico que de golpe, yo sé que a las mujeres mucho no le pasa esto, pero a mí me pasó que cuando era chico no tenía muchos calzados, tenía un zapato de fútbol, uno para el colegio y uno más 3, era mucho, pero de golpe cuando empecé a trabajar y tener mi propio dinero, ¿en qué invertía? En calzado. Iba y me compraba un zapato. Y sin darme cuenta estaba a veces malgastando dinero, recursos para suplir una necesidad que me quedó de cuando era muy chico. Entonces puede ser que eso yo identifico y tengo que ver por qué estoy actuando como estoy actuando, como aquellas familias que llenan la mesa de comida, pero ¿por qué? Porque cuando eran chicos pasaron hambre y no pueden ver de que la comida alcance apenas o hasta vaya a faltar. Está bueno, entonces uno identifica, ¿sí? Identifica lo que estamos haciendo y qué mejor identificación de sentarnos a ver los números, cuánto gastamos en comida, cuánto gastamos en deseos, cuánto gastamos en recreación, porque tenemos la típica frase ¿y para cuándo la vida? Pero resulta ser que cuando tenemos una situación tipo pandemia o pospandemia o que alguna situación no tenemos ningún colchón a dónde caernos. ¿Por qué? Porque vivimos gastando para cuando la vida. ¿Cuánto gastamos en servicios, alquileres? Vamos a suponer que estamos alquilando, ¿qué casa estábamos alquilando? ¿Qué servicio teníamos? ¿Qué internet teníamos? Interesante eso. Y gente que no quiere bajarse porque dice, no, yo siempre viví así y no cayó en cuenta de que había que hacer ajustes, ¿no? Entonces, analizar, ¿sí? Identificar si son necesidades o si son deseos. Bien. ¿Sí? Entonces, todo eso en cuanto a la economía y también a lo interno, porque lo económico es un resultado de lo interno. Sí, como vos decías, yo gastaba en zapatillas, ¿por qué? Porque cuando era chico no tenía zapatillas. Entonces de grande me compré zapatillas. Una vez que yo estoy analizando eso, lo conceptualizo y digo, bueno, me gasté, no sé, 20.000 pesos, por dar una cifra, en calzado este mes. A la pucha, 20.000. Y no puedo arreglar el grifo del baño, la cañería se me tapa de la cocina porque yo tengo por aquí un exceso de deseo. Entonces, una vez que yo lo conceptualicé, entro en sí, hago conciencia, autoconciencia de lo que yo estoy haciendo con el dinero, porque es algo de lo que yo tengo adentro, ¿sí? En mi mente, en mi corazón, creo una alternativa. Y listo. O sea, identifiqué, diagnostiqué, analicé, lo conceptualizo,
eso le pongo una cifra, un nombre y creo una nueva alternativa. No me quedo, uy, qué pena, si gasté 20, bueno, el próximo mes gasto 30 Claro. o gasto 15. No, ¿qué voy a hacer? Eso hace que también nosotros le estemos dando un ejemplo a los chicos. Por más que quisiera y tengo, yo recuerdo cuando era chica, mi abuela tenía todo por sobres, separados. Decía, abuelita, yo quiero tal cosa, no tengo. ¿Cómo que no tengo, abuela? Si yo veo que en tu sobre vos tenés plata. Me dice, no tengo para eso. Antes, bueno, mis abuelos eran muy metódicos. Primero iban por la casa, después por el auto y en algún momento las Y el vacaciones. dinero separado para pagar de todas las cuentas y los compromisos Ajá. que habían que cumplirse. Entonces, ver qué es lo bueno que yo pude aprender, qué es lo malo, también identificarlo, ponerle nombre, para que hoy que tengo la oportunidad de ser, si te estás independizando, si sos una mujer que te estás independizando, si sos una mujer que tenés menos recursos, ¿cómo administras eso? Porque así tengas una bolsa de harina, una tinaja, bueno, ¿qué haces con eso? Torta frita, salís a vender. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Es el dato para saber cómo nos vamos a ir multiplicando. Conceptualizamos la necesidad y creamos una alternativa, ¿sí? Salimos, pero esto es un ejercicio diario, constante, segundo a segundo. Ajá, no hay academia para esto. Eso es el tema. No puedes decirle a las mujeres o a las amas de casa o a los hombres que están viendo el programa ahora, andá y estudiá esto en tal lado. De hecho, nosotros recibimos bastantes consultas de esto. ¿Cómo hacemos? De hecho, le cuento a la gente, tenemos un grupo de matrimonios con el que compartimos una reunión semanal y estamos hablando de esto, de cuestiones financieras puntualmente, porque nosotros consideramos de que hay mucha demanda y de hecho entendemos de que la situación económica es una situación que siempre nos trae discusiones en el ámbito matrimonial. Amor, gracias por tu tiempo. Quiero que te tomes los últimos minutos para aconsejarle a aquellas personas que están viendo el programa. ¿Qué te gustaría decirle como mensaje en esta salida de pandemia o en esta suerte de pandemia? ¿Qué le dirías a esa persona, hombre o mujer, principalmente mujer, porque sé que te gusta hablarle a las mujeres, que hoy están en ese desafío de salir de alguna situación apretada de su economía? Desde el corazón, que nos empecemos a desprender de viejas convicciones, de viejos hábitos que teníamos para buscar la mejor alternativa hoy. Sí, que dejemos a un lado la queja, ¿sí? Toda cuestión negativa que sea como un grillete para estancarnos. Incluso muchas cuestiones, hay mucho para cortar, ¿sí? De tela sobre el tema, pero dejar las viejas convicciones, ¿sí? Porque no nos van a conducir a nuevas alternativas y siempre tener un espíritu humilde y de aprendizaje. Siempre decir, bueno, siempre lo hizo así, no va a cambiar nada. No, resistirnos, ser rebeldes con buena causa, decir, no, yo creo que se puede vivir mejor, yo creo que lo voy a conseguir, yo creo que el sueño que siempre tuve de ser emprendedor, de ser mi propio jefe, de ir por esto que deseo, sí, por este proyecto, aunque sea grande, que dejemos de mirar el contexto, si es inflacionario o no inflacionario, que tengamos tengamos una actitud positiva, de humildad, de aprendizaje y juntarnos con personas que siempre vayan por eso, no grilletes, sino hacer alianzas estratégicas con las personas que vos sabés que te van a inspirar a un cambio, a una transformación. Tenemos que pasar, ¿sí?, de gusanitos a mariposa. La mariposa sufre un proceso de metamorfosis para ser mariposa, ¿sí? Pasó de oruga a... Y ese proceso es doloroso, pero vale el esfuerzo emprenderlo. Muchas gracias. Qué lástima que no haberte traído antes. Hacíamos todos los programas juntos. Bueno, no va a faltar oportunidad para que sigamos hablando. Bueno, tuve el privilegio de tener esta noche aquí en Desarrollo Personal en Televisión a mi esposa. Ella me generó un cambio totalmente en mi vida cuando nos conocimos y empezamos a hablar de economía, una larga historia que algún día lo vamos a contar y si no después nos escriben por redes sociales o WhatsApp y le contamos. Pero esta pandemia, sin lugar a dudas, fue donde pusimos en práctica muchas cosas que fuimos aprendiendo y trabajando a lo largo de estos casi 7 años o más de tiempo de estar juntos.
Y una cuestión puntual que hace mucha falta todavía: ser humildes, reconocer nuestros errores, reconocer nuestras necesidades y pedir ayuda, porque muchas veces nos escondemos, no queremos contar, sentimos avergonzados de decir tengo deuda, no puedo pagarla, tengo problema con mi esposa por esta cuestión. Pidamos ayuda. Gracias por su tiempo. Será hasta una nueva edición de Desarrollo Personal en Televisión. Desarrollo Personal en TV fue presentado por las siguientes marcas: